acá abajo. Esto obviamente lo vamos a ver respecto a las funciones, ¿sí? Las funciones tanto lineales como afines, porque nosotros obviamente vamos a tener como la gráfica de la función afín y la función lineal es una recta, ¿sí? Podemos tener rectas paralelas y rectas perpendiculares. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Cuando no se tocan. Bueno, podríamos decir cuando no se tocan, ¿sí? Y si yo digo que cuando se tocan también son paralelas, No existe. Si son paralelas, ya nunca se van a cruzar. bueno, hay un tema ahí con el paralelismo, ¿sí? Ah, bueno, puede estar una sobrepuesta de la otra, Ah, bueno, pero bueno, entonces vamos a tener ahí un tema con las rectas paralelas, ¿sí? Hay dos opciones para las rectas paralelas. Una es que no tengan ni un punto en común. ¿Estamos? O sea, que quiere decir que esas rectas no se van a intersectar nunca, ¿sí? Y la otra, que en vez de no tener ningún punto en común, que tengan cuántos puntos en comunes. todos. Todos, ¿sí? Entonces, vamos a tener rectas paralelas llamadas disjuntas. ¿Estamos? Esas paralelas disjuntas no tienen ningún punto en común. Y rectas paralelas coincidentes, ¿sí? Las coincidentes significa que tienen todos los puntos de la recta en común. ¿Estamos? Entonces, yo puedo tener rectas paralelas disjuntas no tienen y rectas paralelas coincidentes tienen todos sus puntos en común, ¿sí? Em, Nosotros con las que vamos a trabajar generalmente va a ser con estas, con las disjuntas, en este tipo de funciones, ¿sí? No trabajamos con coincidentes porque básicamente las rectas paralelas coincidentes van a tener la misma gráfica. Estamos, van a ver que una recta paralela coincidente, por ejemplo, si yo tengo 2x más 5, para que sea una paralela coincidente, ¿sí? Va a tener que ser 2x más 5 también. Estamos, entonces, porque yo ya si le cambio la ordenada al origen, ya la recta se mueve del lugar y ya no va a pasar por el punto 5. Entonces, con las que vamos a trabajar directamente van a ser con las rectas paralelas disjuntas. Bien, ¿cómo vamos a encontrar una recta paralela dentro de lo que son nuestras funciones lineales y funciones afines? Bueno, con funciones lineales, lamentablemente, a ver, yo cuando trabajo con función lineal, la única forma de tener una recta paralela y que sigas... la única forma de tener una recta paralela, disculpen, es a través de una recta afín,
¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo, cuando trabaje con rectas paralelas, voy a tener que mantener la pendiente, ¿sí? La pendiente de mi función, pero lo único que voy a cambiar va a ser la ordenada al origen. Entonces, yo cuando ya cambie mi ordenada al origen, en una función lineal, ¿cuál es mi ordenada al origen? El 0. El 0, ¿sí? Entonces yo no puedo mantener ese 0, ¿sí? Para obtener una recta paralela. La única recta que voy a tener, si yo quiero trazar una recta, va a ser una recta coincidente. Pero como no vamos a trabajar con rectas coincidentes, sí o sí voy a tener que obtener una función afín. Estamos porque ya voy a tener que modificar esa ordenada al origen. No va a poder seguir siendo 0 para obtener una recta paralela. ¿Estamos? Entonces, supongamos que vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos ¿sí? Y es igual a 3x más 2. Si yo quiero obtener una recta paralela, lo que vamos a tener que hacer es modificar la ordenada al origen. La pendiente la voy a seguir manteniendo. Recuerden que la pendiente es este número que acompaña a la x, ¿sí? Entonces yo voy a tener 3x, por ejemplo, menos 1, ¿sí? ¿Hace falta que sea un número entero? No, puede ser un número racional también. O sea, una fracción. No, no hace falta que sea un número entero, ¿sí? A ver, yo pongo un número entero por una facilidad de graficarla a la recta. ¿Estamos? Entonces, lo que yo hago acá es modifico la ordenada al origen. Es lo único que voy a hacer, ¿sí? ¿Y por qué será que modifico la ordenada al origen? ¿Por qué no podré modificar la pendiente? ¿La pendiente qué me daba de la recta? La inclinación. La inclinación. ¿Estamos? Entonces, si yo inclino más o inclino menos una recta, ya esas rectas van a dejar de ser paralelas. Estamos, por más que se corten en el, no sé, en el punto 1.000.005, estamos, en algún punto se van a cortar, por más que sea lejos, 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 ¿sí? Entonces, yo al mantener la pendiente mantengo esa inclinación. Entonces, fíjense, ¿cómo graficábamos? Bueno, ¿qué marcaba primero para graficar la recta? La ordenada al origen. Bueno, buscábamos entonces la ordenada al origen, que es 2. Estamos. En esta recta estamos. Y ahí hacíamos. Si este era positivo, hacíamos 3 lugares para arriba y uno hacia la derecha. Entonces, voy a tener que hacer un poquito más allá. Voy a hacer 1, 2, 3. Y uno hacia la derecha. Recuerden que acá abajo yo tengo un 1. ¿Sí? Hacía 3 para arriba. Y como son 3 enteros, está dividido por 1. Hacía 1, un lugar hacia la derecha. Entonces yo acá en el 5, 1. Ahí. En este punto. Y mi ordenada al origen. ¿Sí? Trazaba aproximadamente mi recta. ¿Sí? Bien. Vamos con la otra. Hago exactamente lo mismo. ¿Sí?
busco el menos 1. El menos 1 va a ser uno de los puntos. Y subo 3 lugares. ¿Por qué? Porque tengo la misma pendiente. 1, 2 y 3. ¿Sí? Llego al 2 y hago 1 hacia la derecha. Entonces ahí, más o menos aproximadamente, esta puede ser un poquito más arriba, acá. ¿Sí? Ahí voy a tener mis dos rectas paralelas. ¿Estamos? Lo único que hacemos acá es modificar la ordenada del origen. ¿Cuántas rectas paralelas voy a poder tener de esta función? Infinitas. Infinitas. ¿Sí? Porque yo a este valor le puedo dar infinitos valores, ¿sí? Infinitos valores reales. ¿Estamos? Entonces, a darle infinitos valores reales, yo puedo tener infinitas rectas paralelas. ¿Estamos? Bien. No hay mucha más en esto de rectas paralelas, ¿sí? Quizás, ¿no es cierto? Me pueden llegar a dar algo como, por ejemplo, me dan la pendiente, ¿sí? Podemos poner, supongamos que me dan una pendiente, ¿sí? Supongamos que mi pendiente es igual a menos 2. Y me dan un punto, ¿sí? Me dan x1. Me dan el par ordenado 1 menos 1. Entonces, bueno, me dice, encuentre una recta paralela a esta recta. Encuentre una recta paralela que tenga pendiente menos 2, ¿sí? Y que pase por el punto 1 menos 1. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a lo que sería aplicar la formulita, que sabemos que es i menos, puede ser i menos i1 o i igual a x, perdón, a m por x menos x1, ¿sí? Más i1. Bueno, yo sé que este es x1 y este es i1. Bueno, yo voy a obtener acá la ecuación de la recta que pasa por este punto y tiene esta pendiente, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo único que voy a tener que hacer para obtener una recta paralela a esta, que tiene esta pendiente y pasa por este punto, aplicando esta fórmula, va a ser, una vez que obtengo esa recta, modificar la ordenada al origen. Nada más. Eso es lo único que me pueden llegar a dar de, en este caso, por ahí un poquito más complejo. Hagámoslo de todas maneras para que ustedes lo vean. Voy a borrar acá. Vamos a ponerlo un poquito más arriba, ¿sí? Ahí lo copio de nuevo. Supongamos que me dan la pendiente. M es igual a menos 2. Y x1, uno de los puntos, va a ser igual a 1 menos 1, ¿sí? Encontrar una recta paralela que cumpla con las condiciones esas, ¿no es cierto? Bien, encontrar una recta paralela que cumpla con las condiciones. Entonces, aplico la fórmula que es i igual, vamos de nuevo,
m por x menos x1 más y1. Reemplazo. M es menos 2. X1 es 1. Menos 1. Más menos 1. ¿Sí? Porque y1 es menos 1. Bien. Bueno, si yo calculo todo esto, esto me queda menos 2x, menos 2 por menos 1, más 2, menos 1. Y va a ser igual a menos 2x más 1. Bien, esta es la recta que pasa por este punto y tiene esta pendiente. Pero a mí me piden encontrar una recta paralela. ¿Qué voy a hacer? Bueno, la paralela, lo único que voy a hacer va a ser modificar la ordenada del origen. ¿Sí? Va a ser igual a menos 2x menos 3, por ejemplo. ¿Estamos? Eso por ahí es lo que me pueden llegar a pedir en un examen, de encontrar directamente la recta paralela que tiene esta pendiente y que pasa por este punto. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, cópienlo. Bien. ¿Podré borrar? Sí. No. Bueno. Sí. Ok. Bueno. ¿Qué va a pasar con el caso de las rectas perpendiculares? Las rectas perpendiculares, ¿se acuerdan cuáles son? ¿Saben cuáles son las rectas perpendiculares? ¿Se acuerdan? Las que se cruzan en solamente un punto. Bueno, falta algo más ahí, ¿no es cierto? Como que... A ver, yo Ah, puedo que tener... se cruzan a 90 grados. No se cruzan. Bueno, porque yo puedo tener dos rectas así, ¿no es cierto? Esas rectas no son perpendiculares, pero se cortan en un solo punto. ¿Sí? Las rectas perpendiculares son aquellas rectas que me forman cuatro ángulos de 90 grados. O sea, cuatro ángulos rectos. ¿Estamos?
aquellas que me forman 4 ángulos rectos al intersectarse, ¿sí? Bien, esas rectas, ¿sí? Yo también las voy a poder representar con una función. Veamos un ejemplo. Tomemos de hecho el mismo ejemplo que teníamos, ¿sí? Y era igual a 3x, era más 2, era la función. Sí, profe. Más 2, bueno. ¿Cómo voy a obtener una recta perpendicular a esta otra recta que yo tengo acá? Bien, lo que voy a hacer es tomar la pendiente, en este caso va a ser 3, y le voy a aplicar el opuesto, ¿sí? Y el inverso. ¿Qué quiere decir? Si es una recta que va a tener pendiente positiva, va a pasar a tener pendiente negativa. Ahí le estoy aplicando el opuesto. Y además, le debo aplicar el inverso. Si yo tengo 3x, ¿cuál es el inverso y el opuesto de 3? Menos un tercio. Menos Un un tercio. tercio, ¿no es cierto? Menos un tercio. Entonces, menos un tercio de x. Fíjense que la pendiente cambia. Y la ordenada del origen, no importa. Puede ser la misma, puede ser otra, ¿sí? Podemos modificarla, no hay ningún problema por eso, ¿sí? Si quieren, la cambiamos o dejamos la misma y ponemos más 2. Una vez que yo obtengo el opuesto y el inverso, ya puedo decir que estas dos rectas son perpendiculares, ¿sí? Aplico entonces el opuesto y el inverso. Con la ordenada de origen no hay problema. La ordenada del origen puede ser distinta. ¿Y por qué podrá ser distinta? Bueno, porque si yo tengo dos rectas que son perpendiculares, si le aplico una recta paralela, esa recta va a seguir siendo también, va a ser también perpendicular a la otra recta paralela. Recuerden que si yo cambio acá, si yo tengo menos un tercio de x y le aplico, no sé, más 1, estoy cambiando la ordenada al origen. Entonces, ¿qué voy a obtener? Una recta paralela a esta otra que yo tengo acá. Y al obtener una recta paralela, esa recta paralela va a ser también perpendicular a la recta que yo tenía de origen. O sea que no hay ningún problema en este caso con la ordenada al origen. Lo que importa acá es la pendiente, ¿sí? Entonces, rectas paralelas, misma pendiente, distinta ordenada al origen. Rectas perpendiculares, inversa y opuesta a la pendiente, y puede ser misma o no ordenada al origen. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Ok, bien. Fijémonos entonces. Bueno, la gráfica ya la saben hacer, así que vamos a hacerla directamente para que se vea un poquito más bonito, ¿sí? A través de esta aplicación. Un segundito.
Esperen que se quedó ahí pensando. Dame un segundito. ¿Me escuchan? Sí, profe. Mm. Sí, profe. Bueno, porque se quedó ahí. Esto se me trabó todo. Dame un segundito. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Cómo, Sí, ¿cómo? profe? A ver, la pregunta fue, ¿cómo va a ser la recta perpendicular a la recta que yo tengo acá arriba? Menos 2, ¿alcanzan a ver la recta? Igual a menos Sí. 2 quintos de x más 1. Sí. ¿Cómo va a ser la recta perpendicular a esa? 5 medios x más 1. Bien, fíjense que tiene que ser el opuesto y el inverso. O sea, el opuesto significa que si es positivo va a ser negativo. Y si es negativo va a ser positivo. En este caso es negativo. ¿Cómo va a ser la nueva pendiente? Va a ser positiva. ¿Sí? Y el inverso es directamente el dar vuelta al número, si se quiere llamar de alguna manera, en donde el numerador va a tomar el lugar del denominador y el denominador el lugar del numerador. Entonces, positivo antes que nada y 5 medios de x y más 1. Puedo dejar la misma ordenada al origen. Entonces yo acá tengo la nueva recta, las nuevas dos rectas que son perpendiculares entre sí. Bien, ¿estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Supongamos ahora, sí, voy a dejar de compartir. Que me dan algo similar a lo que yo tenía. Una pendiente que puede ser 7 cuartos y el punto menos 2, 5. Y debo encontrar Profe, ¿y dice un cuarto o 7 cuartos? 7 cuartos, 7 cuartos. Ok. Vamos a ver, 7 cuartos. Y debo encontrar la recta perpendicular que tiene esa pendiente. Acá vamos a ponerle el punto P, ¿sí? Bueno, ¿cómo voy a encontrar yo esa recta? Bueno, yo sé la formulita que es I, ¿sí? La vuelvo a copiar. I es igual a M por X menos X1 más Y1. Bueno, yo sé que la recta tiene esta pendiente y pasa por este punto. ¿Estamos? Ahora bien, yo tendré que encontrar la recta que pasa por, que tiene esta pendiente y pasa por este punto. Bueno, ¿que pasa por este punto? Sí, pero que tiene esta pendiente, no.
¿Y por qué no? Porque yo necesito encontrar la recta perpendicular. ¿Estamos? Entonces, este m de acá, ¿sí? Que va a ser mi nueva pendiente. Obviamente, ¿qué pendiente voy a necesitar? El inverso y opuesto. Quería Exacto. menos 4 séptimos. Entonces, en vez de usar 7 cuartos acá, como tengo que encontrar la recta perpendicular, voy a usar menos 4 séptimos. No se puede, profe, primero utilizarla bien y después invertir la fracción. Y listo. En ese caso, habría que ver, porque en realidad cuando yo lo multiplique por este punto, ¿sí? Por el menos 2, Sí. creo que sí, puede llegar a darme el mismo... Habría que ver, ¿sí? Habría que ver. Bueno, lo puedo hacer de las dos formas, si Bueno, quiere. habría que ver si nos da, llegamos exactamente al mismo punto, ¿sí? No sé, porque si yo multiplico 7 por menos 2, ¿sí? No es lo mismo que multiplicar menos 4 por menos 2. ¿Estamos? Yo lo que voy a tener que multiplicar va a ser este número por menos 2. Entonces, acá voy a tener x menos 2 más 5. Entonces voy a tener y va a ser igual a menos 4 séptimos menos 4 séptimos por x, y esto me va a quedar positivo, pero tengo un menos acá, entonces me va a quedar menos 8 séptimos más 5. Entonces, la nueva recta que va a ser perpendicular ¿sí? Perpendicular va a ser la recta menos 4 séptimos y, perdón, vamos a separar un poquito acá, y menos 4 séptimos de x menos 8 séptimos más 5. Esto me va a quedar más 7 por 5, 35, menos 8 serían 27 séptimos. Entonces, la recta que va a pasar perpendicular, que tiene esta pendiente y pasa por este punto, ¿sí? Va a ser esta otra recta que yo tengo acá. Habría que ver si pasa por este punto. Eso lo podemos analizar, ¿sí? Fíjense, la recta que me quedó a mí, voy a compartir pantalla de nuevo. Es la recta y igual a 4 séptimos menos 4 séptimos, perdón, menos 4 séptimos de x más 27 séptimos. Bien, si yo lo veo acá, pasa por el punto menos 2, 5. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Bien. ¿Hace falta graficar la otra recta? No, no hace falta, porque a mí lo que me piden es encontrar la recta perpendicular, que tiene pendiente 7 cuartos y pasa por el punto 2, 5. ¿Estamos? Sí. Bien. Fíjense que si yo hubiera invertido después, acá, yo en vez de tener 7 cuartos Te acá, da 17 medios, te da. No 17, pasa por el punto. claro, 17 medios en este caso. ¿Y qué te queda 17 medios? ¿La pendiente? La pendiente me queda igual. Sí. El ordenado al origen me queda 17 Ah, medios. la ordenada al origen es lo que te cambia. 17 medios. Claro, y no pasa por el punto ahí directamente. Claro. Bien. Bueno, más o menos para que... claro, porque no es lo mismo multiplicar 7 cuartos, ¿sí? Que menos 4 séptimos. Entonces, bueno, ahí ya
De hecho, si nosotros hacemos 7 cuartos, ¿sí? Siete cuartos de x, no sé, más, por ejemplo, más 2, van a ver que esas dos rectas son perpendiculares. Porque tiene la pendiente opuesta e inversa. Bien. De rectas paralelas y perpendiculares, no hay mucho más para ver. Te voy a silenciar, José Luis, porque justo está como se escucha un eco. Uy, Bien. Por ahí la silencio, no es que quiera que se callen, ¿no es cierto? Pero por ahí, para cuando estoy hablando, para que no se escuche ese eco, ¿no es cierto? Por ahí de fondo alguien está hablando, entonces, bueno, para que no se escuche tanto. Bien. Em, con esto terminaríamos con la parte de función lineal y función afín, ¿sí? Vamos a arrancar ahora. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es la parte de función cuadrática. Obviamente esto nos va a llevar seguramente unas 2 o 3 clases, ¿sí? Y dentro de función cuadrática también vamos a ver la parte de ecuaciones cuadráticas. ¿Estamos? Bien. Voy a borrar acá. Bien, una función cuadrática es antes que nada una función, ¿sí? Entonces, la función cuadrática también va a cumplir con la parte de existencia, va de una relación que cumple con existencia, que cumple con unicidad. Vamos a ver que dentro de lo que es la función cuadrática, ¿sí? Nosotros vamos a tener un dominio, vamos a tener una imagen, vamos a tener raíces o no, habría que ver. Si vamos a tener ordenada el origen. Vamos a ver algunas cositas más, como son los intervalos de crecimiento, intervalo de decrecimiento y conjunto de positividad y negatividad dentro de lo que es la función cuadrática. Bien. Bien, la función cuadrática tiene esta forma. Ax cuadrado más bx más c, donde voy a tener un término cuadrático, ¿sí? Un término lineal y un término independiente. Ya vamos a entrar más en detalle. Esta función, ¿sí? Tiene una condición con respecto a un valor más que nada. A un valor, en este caso va a ser el valor a, que es uno de los coeficientes de esa función cuadrática. Este a tendrá que ser distinto de qué número? De 0. De 0. ¿Y por qué de 0? Para que la X multiplicada por ese número no te dé 0. Exacto. Si yo multiplico la x cuadrada por 0, este término se me hace 0. ¿Y qué pasa con esa función si este término se me hace 0? No tiene pendiente. Acá no estamos hablando de pendiente porque no es una recta, ¿sí? Bueno, no sería una función. Sí, sería una función, pero ¿en qué se me convierte? En una función como Lineal. lineal o función afín, ¿sí? Porque solamente me quedaría esta parte, el término lineal y el término independiente. ¿Estamos? Entonces, es necesario que este término, ¿sí? Sea, perdón, más que nada este coeficiente sea distinto de 0, ¿sí? Bien, esta función cuadrática, ¿sí? Va a tener de dominio,
¿Qué valores cree que puede tomar X? Todos los números reales, excepto el cero. ¿Por qué el cero no? Porque estábamos viendo, ¿no es lo que vimos recién? No, pero este coeficiente tiene que ser distinto de cero. Sí, este puede tomar cero tranquilamente. ¿Sí? Si yo hago cero al cuadrado, me va a dar cero. Ah, es No verdad. hay problema. ¿Sí? O sea que puede tomar cualquier valor. ¿Estamos? Entonces, el dominio, cuando hablamos del dominio, hablamos de los valores que puede tomar X. ¿Estamos? El dominio van a ser los reales. Y acá vamos a empezar a tener el primer problema. La imagen. ¿La imagen de qué va a depender? Bueno, va a depender de un valor. ¿Qué valor? Sobre todo, el valor de A. Otra vez, A vuelve a tener incidencia dentro de esta función. ¿Sí? La imagen de esta función, perdón, la gráfica de esta función, si más o menos recuerdan algo de función cuadrática, ¿sí? ¿Cuál era la gráfica de esta función cuadrática? La parábola. La parábola, ¿sí? Puede ser una parábola con ramas hacia arriba o puede ser una parábola con ramas hacia abajo, ¿sí? La gráfica es una parábola. Fíjense, supongamos que yo vamos a tomar esta, vamos a tratar de hacerla con otro color, así se alcanza a ver un poquito más. Sé que es de noche y sé que está muy oscuro, pero bueno, vamos a tratar de diferenciarla un poco. Un segundito. Perdón, para la próxima compro el iPhone 11 que tiene mejor resolución de cámara. No, pero ¿se alcanza a ver la diferencia entre las dos parábolas? Más o menos el color. Sí, profe. Bien, traté de darle un poquito más de color para que se vea la diferencia entre las dos parábolas. Bueno, estas parábolas, fíjense que esta de acá, ¿sí? Tiene las ramas hacia arriba. No sé si se alcanza a ver bien, denme un segundito. Está medio... A ver. Bueno, no sé, por ahí no se alcanza a leer bien por el color, pero esta dice acá que tiene las ramas hacia arriba, ¿sí? Que es esta que tiene el color, en teoría es un color chicle, ¿sí? Pero bueno, no se alcanza a ver bien por la cámara. Tiene las ramas hacia arriba. Y esta otra, que está en blanco, tiene ramas hacia abajo. Bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿Por qué una tendrá ramas hacia arriba y otra ramas hacia abajo? Bueno, esto va a depender de un valor. ¿Se acuerdan que les dije recién? Bueno, ¿de qué valor? De este valor de A. ¿Cuándo las ramas van a estar hacia arriba? Bueno, cuando A sea mayor que 0. ¿Sí? Vamos a poner acá parábola. Acá abajo.
Las ramas van a estar hacia arriba cuando A sea mayor que 0. Y las ramas van a estar hacia abajo cuando A sea menor que 0. ¿Estamos? ¿Qué pasará cuando A es igual a 0? Habíamos dicho no se podía igual a 0. Exacto. A no puede tomar el valor 0. Estamos, por eso, tomamos A positivo o A negativo. Recuerden que A no puede ser 0. ¿Sí? Entonces, no vamos a tener ese inconveniente. Cuando A sea mayor que 0, vamos a tener las ramas hacia arriba. Cuando A sea menor que 0, vamos a tener las ramas hacia abajo. ¿Y esto en qué me influirá a mí en la imagen de esta función? Bueno, si se fijan, ¿yo dónde veo la imagen de la función? ¿Sobre qué eje? Y Sobre este eje Y, ¿sí? Es el eje de ordenadas. Entonces, al ver la imagen sobre el eje Y, fíjense qué pasa. Por ejemplo, veamos que las ramas van hacia arriba. Supongamos que yo me paro acá, más o menos acá, ¿sí? Fíjense que ese punto es imagen de este de acá, acá abajo, y este otro de acá abajo, ¿sí? Fíjense que este punto es imagen para dos puntos del dominio, ¿sí? ¿Hay problemas si dos puntos del dominio tienen la misma imagen? ¿Deja de ser función? ¿cómo? La pregunta es, si dos puntos del dominio, dijimos que el dominio pueden ser los reales, X puede tomar cualquier valor, ¿sí? ¿Qué pasa si dos puntos del dominio tienen una misma imagen? ¿Deja de ser función? No. No, ¿sí? Si pasaron dos puntos por la imagen, sí, pero ahí no. Ah, exactamente. Si yo tengo, en este caso, un punto que tiene dos imágenes, ahí sí estaríamos teniendo un problema y no sería función. Por acá, fíjense, tengo dos puntos con una misma imagen. No pasa nada, ¿sí? Porque cada uno, ¿sí?, sigue teniendo una sola imagen. Que la compartan, puede pasar, pero cada uno tiene su imagen. Bien. Supongamos que yo tomo el punto por acá, ¿sí? Este punto tiene es imagen de este otro punto en X y de este otro punto en X también. Ahora supongamos que yo tomo un punto más abajo, acá, ¿sí?, por debajo de la gráfica. Este punto de acá abajo, ¿será imagen de algún punto en X? ¿No? Si yo tomo un punto de acá abajo, no va a tener ninguna... este punto no va a ser imagen de ningún punto de X. Siempre hablando de esta parábola, de la parábola que está un poquito más oscura, ¿sí? Ese punto no va a ser imagen de ninguna parábola. Fíjense, a ver, para que lo vean un poquito más claro. A ver si los voy a graficar acá. Les voy a hacer una gráfica. Bien, repaso rápido. Dijimos que entonces la función cuadrática tiene la forma ax cuadrado más bx más c, con a distinto de 0. El dominio de esta función son todos los reales y la imagen va a depender de a. Si es positivo, tenemos ramas hacia arriba y va a ir desde un valor real hasta el infinito. Y si es negativo, las ramas hacia abajo y va a ir desde menos infinito hacia un valor real, ¿sí? Vamos a poner que acá que k pertenece a los reales, ¿sí?
Fíjense, vuelvo a compartir la pantalla para que quede un poquito más claro. De nuevo. Fíjense, en esta función, que es menos x cuadrado más 3, a es negativo, ¿sí? Entonces va a ir desde el menos infinito hasta el 3. Y en esta otra función, a es positivo, ¿sí? Y va a ir desde el 3, en este caso mi k es igual a 3, y va a terminar en el infinito. Bien. Esta función, ¿sí? Va a tener raíces, va a tener ordenada al origen. Bueno, pero ¿cómo vamos a ver eso? Vamos primero por la ordenada al origen. Bien, va a estar determinada por el valor c. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, si tengo f de x igual a x cuadrado menos 2x más un medio, ¿sí? La ordenada al origen, ¿sí? La ordenada al origen va a ser igual a un medio. ¿Qué dijimos que era la ordenada al origen? Era el punto en donde ¿qué? Se intersectaba con el eje de ordenadas. Bien, con el eje de ordenadas quiere decir el eje Y, ¿sí? Esto va a seguir siendo exactamente igual. Este término de acá, ¿sí? Este un medio, va a ser mi término independiente. Término independiente. Este que yo tengo acá va a ser mi término lineal. Y este que yo tengo acá va a ser mi término cuadrático. Fíjense, el término cuadrático está acompañado por a. A vale 1, o sea que ¿para dónde van a ir las ramas acá? Para arriba. Van a ir para arriba, ¿sí? ¿Están ahí los demás aparte de Diego? ¿O Diego está solo? Estamos. ¿Están? Bueno, me gustaría escucharlos también, ¿sí? Entonces, en este lugar, en este caso, vamos a tener las ramas hacia arriba, ¿sí? Entonces, yo al analizar una función cuadrática, ya puedo decir dos cosas. ¿Qué puedo decir si me dan una función así? ¿Para dónde van a ir las ramas? ¿Y cuál va a ser mi ordenada al origen? ¿Estamos? O sea, eso ya me va a decir bastante acerca de la función. Fíjense, yo en esta función dijimos que las ramas van a ir hacia arriba y mi ordenada al origen va a ser un medio. ¿Me alcanzará con eso para graficar una función? Y no, seguramente no, porque va a haber
miles de infinitas parábolas que van a pasar por un medio y que van a tener las ramas hacia arriba, ¿sí? Entonces es necesario encontrar algunas otras características de esta función, ¿sí? Algunos otros elementos para poder graficar esta parábola. Bien. ¿Podré borrar? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vértice, ¿sí? No es un vórtice, es un vértice. Hay una diferencia. El vértice de una parábola, ¿sí? Ustedes generalmente, cuando tienen un vértice, ¿sí? Supongamos que tengo un cuadrado. El vértice de un cuadrado, ¿sí? Es donde se intersectan, el punto donde se intersectan los lados, ¿sí? Este lado con este lado me forma un vértice, este con este me forma otro, bueno. Y así. En una parábola, el vértice, ¿sí? Es el punto es el punto donde la función no crece ni decrece, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no crezca ni decrezca. Bueno, es el punto donde la función, ¿sí? Es como que por ese puntito es donde viene creciendo, creciendo y empieza a bajar. O viene decreciendo, decreciendo y empieza a bajar. Analicemos estas dos funciones que teníamos, ¿sí? Fíjense. Esta función, si la alcanzan a ver, ¿sí? Siempre esto lo vemos de izquierda a derecha. Fíjense que esta función, ¿cómo viene? Bajando, ¿o no? ¿Lo alcanzan a ver? Viene decreciendo. Decrece, 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 hasta este punto. ¿Sí? En este punto que tengo justo acá en 3, ¿sí? La función no crece ni decrece. Y a partir de este punto 3, la función empieza a crecer, crecer, crecer y crecer y crecer y crecer, crecer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en este punto, la función, en este punto de la función yo voy a tener un vértice, ¿sí? Ese vértice, obviamente, lo vamos a poder calcular y puede o no que coincida con alguno de los ejes. En este caso me coincide porque no tengo un término lineal, ¿sí? Entonces, bueno, ese vértice coincide justo con el eje de ordenadas. Y el valor -3. ¿Estamos? Entonces, en este caso, fíjense. Perdón. Sí, Para que sea una función cuadrática, sí o sí tiene que tener el término inicial, que vendría a ser el que tiene la x elevada a la 1. sí, sí, tiene que tenerlo sí o sí porque si no ya estaríamos trabajando con una función lineal. ¿Estamos? Ah, y esa como que, ¿por qué solamente tiene el término cuadrático? Fíjate, porque puede tener, o sea, a mí lo que la única condición que tengo para que una función sea cuadrática es que A no sea 0. O sea, A distinto de 0. ¿B puede ser 0? Sí. ¿C puede ser 0? Sí. Fíjate que acá B es 0. Estamos porque no tengo término lineal. ¿Sí? La única condición que yo tengo es que mi A no sea 0. Estamos, fíjate que acá A vale 1 y en esta otra vale -1. Ah, buenísimo, ¿Estamos? gracias. No, de nada. Entonces, veamos esta otra. Fíjense que en esta función, si lo veo de izquierda a derecha,
viene creciendo, 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 hasta acá, hasta el 3. A partir del 3, fíjense que justo está marcado el punto, baja, 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 baja y bueno, y sigue bajando. O sea que hasta acá yo puedo decir que tengo el otro vértice, que es donde la función no crece ni decrece. ¿Sí? Entonces, veamos. A ver, quédense tranquilos, como les digo. Nos faltan cosas para poder graficar. Es como que estamos viendo algunas funciones, ¿sí? Para que a partir de la gráfica podamos analizar ciertas cosas. Y bueno, a partir de ahí analizarlo tanto analíticamente y después para hacer directamente la gráfica. Fíjense, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos Profe, sí, el vértice tampoco es constante, ¿no es cierto? como constante. ¿A qué te referís con constante? O sea, porque en el punto, se dice ese punto donde la función no crece ni decrece. Sí. O sea, no, nunca está constante. Acordate que es un punto, ¿no es cierto? O sea que en un punto no vamos a poder trazar directamente una recta, ni siquiera un segmento, ¿sí? Es un punto en realidad donde si queremos verlo de alguna manera, si querés verlo de alguna manera, podrías decir que es donde justo la función se mantiene constante, justo en ese puntito ahí. Estamos, pero no podemos hablar de algo constante cuando solamente tenemos un punto, ¿sí? Si tuviéramos dos puntos, ahí podríamos decir, por lo menos 2 o 3 puntos, que podríamos decir que es algo constante, por más que sea chiquitito, ¿sí? Pero al tratarse de un punto, quizás ahí no podemos decir que es algo constante, ¿sí? Porque solamente en un punto. En realidad, si querés ir un poquito más allá, eso se llama punto de inflexión, ¿sí? Quizás lo has sentido nombrar en algún lado, pero bueno, nosotros nos vamos a entrar en eso. Por lo menos ahora, que ustedes cuando ya entren a la universidad seguro van a ver los puntos de inflexión, ¿sí? O puntos críticos que tiene una función, pero nosotros no vamos a entrar ahí. Entonces es como se podría decir que la función, ¿sí? No cambia de signo, ¿sí? Pero directamente cambia su crecimiento y decrecimiento. Ya vamos a entrar también en los intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento, conjuntos de positividad y de negatividad. Tenemos muchas cosas que analizar en esta función cuadrática. No es solamente graficarla, encontrar vértices, ya vamos a ver cómo se encuentran las raíces, sino que también tenemos diferentes cosas para analizar dentro de esta función cuadrática. Si vos querés verlo así como algo constante, puede ser, pero como te digo, no sería algo constante porque solamente tenemos un punto. No sé si a eso te referías, Cristian. Sí, eso era. Bueno, Gracias. no de nada. Bien. Supongamos que tenemos esta función. Menos 3x cuadrado, ¿sí? Más más x, ¿sí? Más 2. Fíjense, tenemos término cuadrático, término lineal y término independiente, ¿sí? A mí lo que me importa siempre es saber si este término es 0. Si este término es 0, entonces ya no estoy hablando de una función cuadrática. Los demás no importan. B puede ser 0 y C puede ser 0, ¿sí? Que no me va a afectar a mí en decir si es o no una función cuadrática, porque sé que voy a estar trabajando con una función cuadrática. Obviamente sí me va a modificar la gráfica. Supongamos que, bueno, tenemos esta función. ¿Cómo vamos a calcular el vértice? Bueno, primero vamos a tener el vértice, dijimos que es un punto, ¿sí? Entonces, si es un punto que yo tengo que graficar en el plano, ese punto tiene que ser sí o sí un par ordenado. Quiere decir que voy a tener una coordenada para x,
¿sí? Y una coordenada para I. Entonces, voy a calcular primero la coordenada en X. ¿Cómo voy a calcular la coordenada en X? Bueno, hay una formulita que es menos B sobre 2 por A. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de menos B, acá menos B es el opuesto de B. ¿Estamos? Quiere decir que si en este caso B vale 1, menos B va a valer menos 1. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si B vale menos 1? ¿Cuánto vale B? 1 positivo. 1. 1. ¿Estamos? 1. Bien. Entonces va a ser siempre el opuesto. ¿Estamos? El opuesto es el signo contrario. Sobre 2 por menos 3. Si yo calculo esto, esto me va a quedar menos un sexto. ¿Sí? Perdón, positivo. Un sexto positivo. ¿Por qué? Porque 2 por menos 3 es menos 6. Si quieren lo ponemos. Menos 6. Y arriba tengo menos 1. Y esto es igual a un sexto positivo. Acá no se ve bien. Voy a poner de nuevo. Un sexto positivo. Bien, ya tenemos el punto en X. ¿Cómo calcular el punto en Y? ¿Qué se les ocurre que puedo hacer para calcular el punto en Y? No me acuerdo cómo era. Creo que reemplazabas el número que te dio por las X, si no me equivoco. Exactamente, yo voy a calcular el punto. ¿Por qué? Porque en realidad recuerden que esto, f de x es igual a y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar los valores, el valor de un sexto, en estas x que yo tengo acá. Entonces, voy a poner f de un sexto, ¿sí? Va a ser igual a menos 3 por un sexto al cuadrado, más un sexto, más 2. ¿Sí? Si yo hago esto, un sexto al cuadrado, esto me queda 1 sobre 36, o sea, menos 3 por 1 sobre 36. ¿Y por qué me quedará 1 sobre 36? ¿Qué hacía acá yo? ¿Qué aplicaba? Le aplicabas la de... Ay, ¿cómo se llamaba? Distributiva, creo que era. Que distribuías ¿Distributiva respecto a de quién? ¿Respecto de qué? res- le ponías el 2 al 1 y el 2 al 6. Bueno, ¿cómo se llama eso? ¿Distributiva de quién respecto de qué? Distributiva del exponente. A ver, Joaquín, Respecto a la división, en este caso, ¿pero de quién? Del exponente. Casi. ¿De la? De De la potencia. potenciación potencia. respecto de la división. ¿Estamos? Era re complicado. Bueno, pero a ver, la propiedad es así. ¿No estamos? Entonces, a ver, uno ya sabe lo que tiene que hacer acá, ¿sí? Distribuir el exponente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una división. Entonces yo hago 1 al cuadrado y 6 al cuadrado. Pero para hablar un poquito mejor, ¿no es cierto? Estamos aplicando distributiva, ¿sí? De la potenciación respecto de la división, ¿sí? Entonces, me queda 1 sobre 36. Más un sexto, más 2. Puedo simplificar este con este. Y fíjense que acá abajo me quedaría 1 sobre 12 más un sexto más 2. ¿Sí? Si yo calculo esto acá, estos son 2 sobre 12, me queda 3 sobre 12, un cuarto, 4 por 2. Si no me equivoco, esto es 9 cuartos. No sé si alguno lo puede calcular.
Correcto, profe, 9/4. Bien, 9/4. Entonces, el vértice mío, ¿sí? Lo voy a poner acá. El vértice, perdón que no me quedó espacio ahí abajo, pero lo voy a poner, va a ser 1/6. Perdón, este es negativo, acá me confundí yo, ojo acá. No me va a quedar 9/4 entonces. Esto va a ser 1/12. (25/12), ¿no? ¿Puede ser? Muy bien, sí. Bien. 25/12. Bien. Esto me queda 25/12. Disculpen acá que era negativo. Por este -3. ¿Estamos? Este -3 de acá adelante. Entonces vamos a tener acá 1/6 y 25/12. ¿Qué quiere decir? Que esta función que yo tengo acá va a tener vértice 1/6 de x y 25/2. 25/2 es casi 2, ¿sí? Si ustedes hacen la división va a ser 2, no sé cuánto, pero por ahí nomás, 2,08 por ahí. Y 1/6, bueno, obviamente va a ser un número más cerca del 0 que del 1, ¿sí? Entonces, fíjense que yo voy a graficar, le voy a compartir pantalla. Y voy a hacer menos 3x cuadrado más x más 2. Si se fijan bien, yo ya puedo decir dos cosas antes de ver la gráfica de esta función. ¿Qué puedo decir? Que las ramas van a ir hacia abajo porque a es negativo y que va a pasar por el 2, ¿sí? Por el 2 en i, que va a ser mi ordenada al origen. Voy a hacer clic en este puntito y si se fijan, dice extremo. ¿Lo alcanzan a ver ahí que dice extremo? Sí, profe. Bien. Sí. Dice extremo y me dice 0,1666667 es mi 1/6 y 2,083333 es mi 25/12. Ese extremo también es llamado vértice. Entonces, ¿cómo encuentro el vértice? Aplicando la fórmula, primero para x, ¿sí? Que es menos b sobre 2 por a, reemplazo los valores y una vez que obtengo el valor en x, reemplazo ese valor en la función, ¿sí? ¿Estamos? Bien, fíjense entonces Sí, profe. que ya tenemos dos puntos. Ya tenemos el vértice y ya tenemos la ordenada al origen y ya sabemos que la parábola tiene las ramas hacia abajo. ¿Alcanzará con eso para graficar? Lamentablemente no alcanza con eso para graficar, ¿sí? Vamos a tener que ver las raíces, pero bueno, eso ya directamente lo vamos a ver mañana porque es un poquito más largo, ¿sí? Bueno, entonces, con eso dejamos por hoy. ¿Sí? Recuerden que mañana hay un grupo que va a las 4, de 4 a 6, y el otro grupo va de 6 a 8. ¿Sí? Está bien, profe. Una pregunta. ¿Tiene Sí. idea Bueno, cuándo profe, empezaríamos con lo de ir un grupo los viernes y el otro los Eso miércoles? sería para la semana que viene. Está ¿Sí? bien. Ya mañana lo vamos a hablar, de todas maneras, pero bueno, eso ya lo estuve comentando más temprano. La idea sería para la semana que viene, ¿sí? Así ya directamente tenemos todas las clases presenciales, ¿sí? Así se hace un poquito mejor, ¿sí? Podemos avanzar incluso un poco más rápido. Podemos quizás, como les decía, hacer un poquito más de preguntas, ¿sí? Y por ahí pueden participar un poco más, porque yo sé que por ahí algunos, no sé, no quieren participar por miedo a meter la pata o por algo, ¿sí? Pero a ver, no importa, ¿sí? A ver, están acá para aprender, ¿no? O sea, no están acá para... El momento de equivocarse es ahora, ¿sí?